Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por venir. Estamos hoy aquí, ¿no? Un poco más alto, ¿me dicen? Sí, vale, genial. Si por el fondo no se escucha, también hacedme una señal, que yo tiendo a bajar mucho el volumen de la voz. Nada, os daba las buenas tardes y os agradecía la presencia hoy, ¿no? Nos convoca un motivo muy alegre, pienso yo, ¿no? Que es la presentación de este nuevo libro de Jorge, Ecologismo, pasado y presente. Y nada, yo me voy a presentar muy brevemente. Soy María del Buey, soy investigadora predoctoral en el grupo de Humanidades Ecológicas y bueno, muy felizmente también Jorge me ha invitado a acompañarle hoy en la presentación del libro. Nada, en primer lugar, como siempre, pues merece la ocasión, ¿no? Empezar dando gracias a Ecologistas en Acción, a la Ateneo La Maliciosa y a Catarata, a Mariela específicamente bueno, pues por todo el trabajo, ¿no? Y por el esfuerzo y bueno, un poco como lo que exige que momentos como este puedan ocurrir. Entonces, nada, también quería agradecer a Jorge el gesto de la invitación, ¿no? Como el invitarme a compartir este momento de la presentación, que, bueno, después de darle muchas vueltas, Jorge, yo solo lo podía leer como un acto también de amistad, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, qué buena manera de convocar una amistad que en torno a un libro y además en torno a este libro, ¿no? Que, bueno, pues voy a intentar irlo desgranando poco a poco, pero que tiene mucho que ver con un diálogo intergeneracional en torno a los ecologismos, ¿no? En torno a la acción política que de alguna manera nos vincula al estado tan urgente en el que nos encontramos hoy. Entonces, bueno, también un poco como tirando de este hilo, ¿no? de cómo ese gesto de amistad o de cómo leía yo un poco la invitación a presentar el libro, pensaba en por qué escribe libros Jorge Richman, ¿no? Que bueno, puede parecer una pregunta quizá poco significativa. A mí no me lo parece, y menos conociéndote un poco, ¿no? Entiendo que viendo cómo haces el resto de cosas que haces, que son muchas y muy necesarias, pues entiendo que tiene que haber muy buenas razones para escribir un libro, y más uno como este. Yo he creído entender algunas de esas razones y es un poco la clave de presentación, ¿no? Que quería compartiros hoy. Entonces, bueno, perdonad que vaya a leer durante la mayor parte de la intervención, así también me aseguro un poco los tiempos y así doy paso a Jorge, que también entiendo que es, bueno, la persona que tenemos ganas de escuchar hoy aquí esta tarde. Entonces, nada, el libro Ecologismo, pasado y presente, con un par de ideas sobre el futuro, me planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Por qué escribe libros Jorge Richman? Y en primer lugar, en algún momento de estos días, ¿no? Pensaba que yo creo que Jorge escribe libros porque los libros son para él un lugar, una ocasión, un topos para la transsubjetividad. Este palabra, ¿no? Un término que podría sonarnos algo poético y que de hecho podría evocarnos esos tránsitos simbólicos entre identidades, se trata en realidad de una herramienta jurídica que hace referencia a la regulación de la conducta relacional de las personas, especialmente cuando éstas hacen valer los derechos de identidades no humanas por el valor intrínseco que les reconocen. Se trata de una defensa que no se realiza en calidad de representantes de estas identidades no humanas, sino como expresión justamente de esa relacionalidad inter y ecodependencia, como los nombres que le da el ecologismo, que nos une y que nos vincula a lo humano y a lo no humano en nuestra vida en la Tierra. Este término, ¿no? Un poco este palabra jurídico, transsubjetividad, es un término para mí aprendido dentro del marco de Speak for Nature, que es un proyecto de investigación en el que el grupo de Humanidades Ecológicas participa y en el que yo de alguna manera circunscribo también mi relación, ya no solo amistosa, ¿no? Sino también en todo lo que tiene que ver con el trabajo y con la investigación con Jorge Richman y con Carmen Madorrán. Quería aprovechar para presentaros brevemente el grupo de investigación porque también me parecía como una muy buena manera de introducir uno de los enfoques claros del libro y también una de las preguntas que se nos plantea hoy, ¿no? Ante pues justamente estas preguntas: ¿por qué escribir? ¿Por qué pensar? ¿Por qué investigar? ¿No? En tiempos de catástrofe climática. El año pasado
en mayo de 2023, el Grupo de Humanidades Ecológicas, que coordina la profesora Carmen Madorrán, que también es muy buena compañera y colega de los dos, ¿no? Tanto de Jorge como mía, se celebraba, decía, el primer Congreso Internacional de Humanidades Ecológicas, al término del cual el grupo hacía una proclama, ¿no? Una especie de conclusiones reunidas que decían así. Os voy a leer un breve fragmento. Abre cita. Creemos que la gravedad de la crisis ecológico-social es tan grande y la insuficiencia de las respuestas que vienen proporcionando las sociedades industriales resulta tan manifiesta que hace falta ir más allá. No puede servirnos como marco general el desarrollo sostenible, ahora concretado en los Objetivos de Desarrollo Estratégico de las Naciones Unidas. Hay que marcar distancias decididamente con el antropocentrismo y con las propuestas de capitalismo verde. El paradigma del crecimiento económico ha de ser superado. La sediciente transición verde y digital, que ahora impulsan tantas instituciones en los países centrales de nuestro sistema mundo, nos parece engañosa. Creemos conveniente acotar, dentro de las humanidades ambientales o quizá más allá, un ámbito más específico de humanidades ecológicas, donde la práctica de la inter- y transdisciplinariedad se asiente sobre una base sólida de realismo termodinámico, geológico y ecológico. Realismo que en la cultura dominante brilla por su ausencia. Como os iba diciendo, la lectura como un viaje transsubjetivo no me parecía una metáfora de la relación intersubjetiva que podemos establecer durante el acto de la lectura, ¿no? Con el escritor, en este caso con Jorge, y con el contexto del que este libro emerge, con las condiciones estructurales y con las pulsiones de su tiempo, sino también como un acto, ¿no? Siempre leemos con el cuerpo, esa comunidad holosimbionte, también conformada por bacterias, por virus, por protozoos, por hongos y por el resto del microbioma que nos da vida y que nos dota de sentido ecosistémico. Como, bueno, de hecho ya nos ha contado Jorge en algún libro anterior, ¿no? Estoy pensando concretamente en simbioética. El que propondría este libro es concretamente un viaje a través del tránsito que los ecologismos, y que Jorge parece conocer muy bien, ¿no?, han realizado desde la década de 1960 hasta hoy, hasta este momento de extrema gravedad de crisis ecosocial y debemos decir también pese justamente a ello. Enfrentamos lo que el autor y una amplia comunidad de expertos y científicos de todos los campos consideran los últimos momentos para acometer una contracción del metabolismo social que nos asegure solamente, y aquí las comillas irónicas son muy necesarias, un aumento de 1,5 grados centígrados de las temperaturas globales del planeta. Comenzar con la idea de transsubjetividad como este fenómeno jurídico que nos permite defender los derechos de la naturaleza, no en representación de la biosfera, sino como parte de ella, resonaba para mí poderosamente con una de las últimas oraciones del libro, que dice así, abre cita, no somos defensores de la naturaleza, somos la naturaleza que se defiende, cierra cita. Así lo escribe Jorge, ¿no?, casi al final de Ecologismo, pasado y presente, con un par de ideas sobre el futuro. Interdependientes, sostenidas en el entramado ecosistémico, emergentes de ese mismo entramado y, en definitiva, una parte vulnerable y relacional de los ecosistemas en los que nuestra vida humana transcurre. Así, la relacionalidad, ¿no?, esta capacidad de generar relaciones, no es solo una manera de hacer identidad, podríamos pensar, sino que es de hecho su condición material, una condición que nos iguala como sujetos ante los demás sujetos que integran ese mismo entramado de la vida en nuestra biosfera. Atravesarnos, transitarnos, llegar las unas a las otras sin dejarnos nuestras diferencias por el camino, en fin, ejercer la identidad como una contrarrespuesta al capitalismo en cualquiera de sus fases, al neoliberalismo en cualquiera de sus formas y a la catástrofe en cualquiera de sus lugares. El ejercicio de este libro es para mí, como persona nacida a finales del siglo XX, un siglo que además ha dado tantos quebraderos de cabeza, ¿no?, y en cuyas últimas décadas pudo haberse tomado un rumbo que nos habría conducido a un escenario global muy distinto del que nos encontramos ahora, con el tiempo prácticamente agotado, ¿no?, para garantizar un cambio climático compatible con nuestra vida, es, decía, el ejercicio de hacernos presente en actos y en tiempos ante la crisis ecosocial.
Este hacernos presente o convertirnos críticamente en una parte significativa de nuestro presente, dando cuenta del trazado que ha seguido la lucha por la supervivencia humana ante la devastación ecológica, es otra forma más de dar cuenta de nuestra ecodependencia. De esta forma, creo que este libro nos propone contrarrestar esa otra forma de identidad neoliberal que nos aqueja a las sociedades industrializadas y del norte global especialmente. Una individualidad apuntalada sobre el consumo y sobre la propiedad privada, como únicas vías para pensarnos libres y capaces. ¿Capaces de qué, no? Cabría preguntarse. En el siglo de la gran prueba, por decirlo como lo dice Jorge, la norma en estas mismas sociedades industriales parece que solo nos hace capaces de destruir las condiciones que harían posible nuestra vida. Para estas formas de subjetividad neoliberal, que simbólicamente han legitimado e impulsado el sistema cocido en el que estamos insertas, el valor intrínseco de la vida no humana, pero también de la vida humana fuera de la norma, ¿no? Esto que venimos llamando alteridad, es inexistente. Esa misma alteridad solo aparece ante los ojos del hombre como una base material de la que extraer, explotar y desechar bajo el orden actual de las cosas. Un hombre, y el masculino universal es completamente intencionado aquí, que impone una concepción de sí mismo como un latifundista de un planeta al que pretende instrumentalizar hasta la extinción, ¿no? En esa búsqueda del mayor beneficio económico posible. Cuando leía yo Ecologismo, pasado y presente, leía también el relato reflexivo de quien no espera elaborar un discurso histórico sobre los movimientos ecologistas, ¿no? Algo de lo que se da cuenta en la propia contracarátula del libro, sino, por el contrario, de transitar de nuevo sus desafíos, sus coyunturas y sus contradicciones. La estrategia, creo, es clara. Ecologismo, pasado y presente, con un par de ideas sobre el futuro, reconoce que el presente y el futuro son dos tiempos paralelos, ya que la posibilidad de futuro solo puede sostenerse críticamente sobre un presente consecuente, como ese ecologismo al que Jorge atribuye una mayor potencia política y que no puede ser solo transformador o reformista de un sistema que ya sabemos ecocida a la base. Antes de ahondar en algunos aspectos del libro y de dar paso a Jorge, me parecía importante hacer una definición breve pero concisa de a qué nos referimos cuando hablamos de crisis ecosocial. Como un buen diagnóstico de la desintegración de una conciencia colectiva capaz de dar cuenta y respuesta a los desafíos que el cambio climático nos plantea, ¿no? Y de la degradación de los vínculos sociales como consecuencia de un capitalismo que ha terminado incluso con el Holoceno. Creo que la ignorancia sobre la crisis ecosocial es tristemente un punto de encuentro intergeneracional, garante, ¿no?, de ese business as usual que el autor denuncia incansablemente, ¿no? El hecho de que este business as usual, ¿no?, de que los negocios puedan continuar como siempre, sea un hecho que continúa. Así, diremos que la crisis ecosocial actual está atravesada por profundas desigualdades y desequilibrios dentro de las dinámicas globales que moldean nuestros tiempos. La raíz de estos profundos desequilibrios parte de unos imaginarios sociales que sostienen el crecimiento económico de ciertas sociedades por encima de otras. Sitúan así el beneficio del mercado por encima de la vida y, por otro lado, apuntalan un sistema socioeconómico global para el que unas vidas valen siempre más que otras. Esta es una noción intrínsecamente relacionada con las prácticas colonialistas y neocolonialistas que sufren multitud de comunidades y territorios, ¿no?, a lo largo y ancho de todo nuestro planeta, y con un pensamiento antropocéntrico que es incapaz de considerar cualquier otro valor para la alteridad que no sea el instrumental, ¿no?, y que convierte a los hábitats y a los seres vivos, humanos y no humanos, en meros recursos a explotar. Las sociedades industriales fósiles, que son aquellas basadas en la extracción y el consumo de hidrocarburos y sus derivados, son fruto de una excepcionalidad energética en la historia de la humanidad que haríamos bien en no olvidar. En el libro, Jorge señala la que considero, ¿no?, la verdadera paradoja de Jevons, no solo relacionada con el aumento del consumo del recurso que se pretende abandonar durante las supuestas transiciones energéticas, ¿no?, aquí le pondríamos unas comillas a este término por problematizarlo, sino también a la elección trascendental que ya Jevons se plantea en 1865, ¿no?, en su publicación La cuestión del carbono. En la página 19 del libro, Jorge dice así, abre cita: el economista inglés
consciente de la finitud de los recursos fósiles, escribe que tenemos que hacer una elección trascendental entre una breve pero verdadera opulencia y un periodo más largo pero de continuada mediocridad. En términos del debate actual, diríamos, se trata de elegir entre una prosperidad capitalista ecocida a corto plazo y los esfuerzos por una sustentabilidad con justicia a largo plazo. Y lo impresionante es que Jevons, con pleno conocimiento de causa y representando en cierta forma a su sociedad, la Inglaterra imperialista del siglo XIX, opta por lo primero. Cierra la cita. Esta excepcionalidad, que como anticipa Jevons, ha permitido un crecimiento exponencial a las sociedades humanas industrializadas y sin embargo es un crecimiento muy desigual, marca el llamado desarrollo civilizatorio avalado por y propio de las sociedades industriales del norte global. Una de las características principales de este tipo de desarrollo civilizatorio y por lo tanto también de las economías fósiles es que ambos se sostienen sobre una idea de progreso indisolublemente ligada a la proyección de un crecimiento económico infinito en un planeta finito. De este modo, las economías fósiles dependen de la sobreexplotación de los bienes naturales de la biosfera, una sobreexplotación que se caracteriza por la extracción y transformación de los bienes naturales sin considerar ni respetar sus ciclos de regeneración ni la función ecosistémica que cada bien desempeña para el resto de los agentes integrantes del planeta. Todo esto ya sabemos que provoca una emisión de un gran volumen de agentes contaminantes muy nocivos para el equilibrio biosférico, así como la degradación a gran velocidad de los ecosistemas que nuestras economías explotan y de los tejidos comunitarios existentes en esos territorios. Además, las economías fósiles han pluralizado su actividad a través de la intervención abusiva y extractivista sobre aquellos territorios ricos en las materias necesarias para su actividad, así como a través de la externalización o deslocalización del impacto ecológico que su actividad produce. El escenario que todos estos factores nos devuelve es altamente desolador, caracterizado por la superación de 7 de los 9 límites biosféricos que garantizan la vida humana en la biosfera y también de una gran parte de la vida no humana en nuestro planeta. En el diagnóstico que repite Jorge a lo largo de Ecologismo, que es una repetición que desde luego no se reduce a la literatura de ensayo que presentamos hoy, ¿no?, sino también a su trabajo como docente, como activista, como investigador y también como poeta. La superación de los límites biofísicos se explica por 2 acciones globales, pero de responsabilidades muy diferenciadas. Por un lado, tendríamos la extralimitación de las sociedades fruto de esta revolución industrial, ubicándonos actualmente en un consumo global que produce una huella ecológica mayor que la biocapacidad del planeta, marcada por una pauta de consumo global que exige de media 1,7 planetas a nuestra disposición. Por el otro lado, las fracturas metabólicas, que esas mismas sociedades ejercen con la naturaleza que les rodea, ¿no?, y que caracterizarían su intercambio con esta misma naturaleza, un intercambio intrínsecamente relacionado con las 4 revoluciones tecnológicas de nuestra historia reciente, que luego, si queréis, podemos andar sobre estos elementos en el debate. Así, estas 2 acciones, extralimitación y fracturas metabólicas, son las que identifica el autor como nuestras propias trampas del progreso. Esos aparentes desarrollos civilizatorios que nos conducen a escenarios adversos para la vida humana, pese a prometer lo contrario, y de los que Ronald Wright, una de las voces del texto que aquí presentamos, identifica varios ejemplos a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no?, como nos recordaba Jorge recientemente en una clase de bioética la semana pasada. Este concepto, acuñado por Wright, el de las trampas del progreso, es uno de los leitmotivs y una de las autorías, como decíamos, convocadas a lo largo de todo el libro. Y es que, como se nos advierte al principio del mismo, este es un relato coral, entretejido a varias voces, que también son muy numerosas. Este trabajo de Jorge, pienso, puede resultar un lugar también familiar. Escrito como piensa Jorge, ¿no?, he creído entender, de una manera muy situada, ubicado en el contexto no solo a través de los adjetivos que aclaran y que nos orientan políticamente, sino también a través de un ejercicio de memoria contundente y crítico. El libro desgrana multitud de puentes entre los distintos tiempos de la lucha ecologista y las responsabilidades a las que trataron de dar respuesta. Estos puentes, que en el primer capítulo nos conectan con los protoecologismos del norte global, la vinculación de la clase social en la bisagra del siglo XIX y XX con los primeros proteccionismos, que serían más aristocráticos, ¿no?, y con los primeros ambientalismos de un corte más obrero y también burgués vinculados al higienismo y al reformismo.
La aparición de las primeras críticas al industrialismo y al antropocentrismo hasta la neoliberalización de cierto impulso ya nominalmente ecologista en la batalla perdida del desarrollo sostenible. Todos estos son puentes en los que nosotras, especialmente las lectoras que estamos en el proceso de comprender cómo se vive consecuentemente en el siglo XXI, podemos asegurar una práctica ciudadana a través del diálogo con un pasado activo y cercano, en el que reflexionar sobre sus logros y alianzas, pero también sobre sus errores. Como escribe Jorge en la página 41, abre cita, hay que destacar, en efecto, que el ecologismo, podríamos decir con la fórmula del intempestivo Bernard Charbonneau, trata de salvar la naturaleza y la libertad. No va solo de ecosistemas y especies vivas, sino también de la autonomía humana. Los movimientos ecologistas modernos no nacen solo con un carácter defensivo, como movimientos de supervivencia, podríamos decir, sino que se trata también de movimientos de emancipación que sitúan la autonomía como una reivindicación central, denunciando un tipo de sociedad heterónoma que no puede sino llevar a la destrucción de la subjetividad y de la naturaleza y que es incompatible con la convivencia y con la democracia. Así, creo que el viaje que traza Jorge en este libro, que no es tanto un viaje en el tiempo, sino una forma de hacer viajar esos distintos escenarios de la lucha consecuentemente ecologista a través de nosotras, en este presente donde la catástrofe ecosocial es ya una realidad para tantas personas, nos convoca justamente en la complejidad y también en las dicotomías de esas mismas luchas ecologistas, ¿no?, que vienen trazándose con tenacidad desde hace ya varias décadas y que, sin embargo, parecen reivindicar las mismas cosas. Abre cita, y nos dice Jorge, ¿no?, en el volumen. Tras este breve recorrido, y si tuviéramos que identificar una carencia en este movimiento ecologista cuyas iniciativas en el Estado español se extienden a lo largo de varios decenios, quizá sería esta. Los esfuerzos se han centrado en las luchas de resistencia, muy necesarias, y en dirigir demandas al Estado, por lo general bien orientadas, pero no se ha detenido tanto éxito a la hora de construir un programa propio y hacerlo avanzar en la sociedad española. Fin de la cita. Creo que es este dejar viajar los escenarios pasados de la lucha ecologista a través de nuestros ojos de presente. Creo que esta acción, ¿no?, este dejarlo viajar, es un gesto necesario y para mí pensaría, ¿no?, también como pensando desde la práctica artística, casi un gesto performativo. El hecho de que Jorge emplee como bisagra del libro las distinciones conceptuales entre algunas nociones brújula, vamos a decir, de los ecologismos y que constituirían el tercer capítulo del libro. Así, Jorge ensaya para nosotros las diferencias entre ecología, conservacionismo, ecologismo, entre ecologismo consecuente y ambientalismo, entre ecologismo superficial y ecologismo consecuente. Nos habla de ecofeminismos, de ecosocialismos y de ecologismos sociales, para una vez más aterrizar en la ardua pregunta acerca de los años 1970, acerca de esa década y de la toma de direcciones que en esos años tiene lugar. Se trata de un camino que desemboca en el cuarto capítulo del libro y que da cuenta justamente de un presente difícil, marcado por 3 graves errores, como nos dice Jorge, y 2 verdades inaceptables. Como errores, encontraríamos el rechazo indiscriminado de la ecología profunda de Arne Naes, que es un tema que, quizá luego Jorge puede profundizar un poco más, la incomprensión de la relación entre economía, ecología y termodinámica que planteó Nicolás Gorgescu-Roegen con su bioeconomía, ¿no?, una propuesta muy necesaria y muy desoída, y el encandilamiento producido por los imaginarios que convoca ese desarrollo sostenible y la promesa de una reforma viable del sistema capitalista. Como verdades inaceptables, decía, Jorge convoca 2. La primera, que el calentamiento global no es una mera alteración de nuestras vidas cotidianas, sino un escenario, y abro cita, de sociedades inviables en una tierra inhabitable. Por otro lado, la segunda verdad inaceptable tendría que ver con la llamada crisis energética, ¿no?, que por supuesto no es solo energética y no alude únicamente a un problema de trasfondo tecnológico, sino colonial, y que, como dice Jorge, no tiene ninguna solución que no implique vivir usando mucha menos energía, exigiendo de las sociedades industrializadas autolimitación y una frugalidad contundente.
Creo que el libro es un verdadero ejercicio de pensamiento justamente porque no se permite pensar en solitario, sino a través de numerosas contribuciones, algunas más históricas y otras un poco más cercanas, como las de los 2 excursos de Adrián Almazán a propósito de los ecologismos en ebullición de nuestro contexto nacional y de la defensa de la alteridad como estrategia ético-política o poliética, ¿no?, como le gusta decir a ambos autores, tanto a Jorge como a Adrián. Ecologismo, pasado y presente con 2 ideas de futuro, pone de relieve que nunca pensamos solas y que cualquier ejercicio de pensamiento políticamente significativo debe ser profundamente relacional, condición indispensable del pensamiento crítico. El libro, que concluye con 2 ideas sobre el futuro y que de alguna manera voy a dejar en terreno de Jorge hoy, no deja de ser una invitación justamente a relacionarnos con el futuro desde aquí, desde ahora, ¿no? Un ahora situado y conectado con sus condiciones de posibilidad. Quería leeros una última cita del libro que se encuentra ya casi al final, antes de dar paso a Jorge, y que dice así: la realidad, las realidades, existe como algo diferente al yo o al grupo humano. La reconozco, la aprecio como lo otro, la investigo sin pretender reducirla a mí o a mi grupo humano. Es cierto que aquí se abre una disyuntiva. Investigar la realidad, las realidades, puede hacerse en el modo de la dominación y de la tortura o en el modo de la contemplación, la admiración y el respeto. Necesitamos al arte y necesitamos a la ciencia para conversar con el mundo y sentirnos en él como en nuestro hogar. Cierra la cita. Entonces, bueno, no sé si Jorge necesita presentación en un espacio como este, pero bueno, Jorge Richman ya sabéis que es no solo escritor, es también poeta, es docente en la Universidad Autónoma de Madrid de Ética Aplicada y Bioética en este curso, es activista climático y bueno, hoy nos está presentando esta nueva aportación, ¿no? Ecologismo pasado y presente. Bueno, muchas gracias, María, por la lectura tan atenta, tan cuidadosa, como en general todo lo que haces, ¿no?, con esas características de atención y de cuidado. Y gracias a La Maliciosa, el Ateneo La Maliciosa, bueno, que es una casa para tanta gente, para tantas buenas iniciativas, para tantos esfuerzos de reflexión y de práctica. Gracias a Catarata, una editorial pues con la que me une ya una trayectoria de trabajo muy larga, ¿no? Ecologismos. ¿Por qué? Sí, nos podríamos preguntar como María, ¿no? ¿Por qué escribir un libro así, ¿no? Quizá una de las razones más importantes pues ha sido, bueno, estamos viviendo un periodo turbulento, históricamente muy excepcional, muy extremo. Una de las cosas que han pasado en estos años recientes ha sido la incorporación de nuevas generaciones, ¿no?, en algunos casos de niños, niñas, pues preadolescentes, ¿no?, a las luchas ecologistas, ¿no? En los años 18, 19, luego el parón del año 20, pues tuvo lugar, ¿no?, ese surgimiento de movimientos nuevos con una componente juvenil marcada. No todos ellos, algunos más, en otros pues se mezclaba gente de muchas edades, ¿no? Pero de la mano sobre todo de la cuestión climática, que no es más que una de las aristas de una crisis ecosocial mucho más amplia, pero es muy visible y encierra pues una gravedad en el corto plazo que no hace falta subrayar aquí. De la mano sobre todo de la cuestión climática, pues hemos asistido, ¿no?, a esta incorporación de más gente, ¿no?, a estos escenarios de resistencia y de lucha. Al mismo tiempo, como la situación objetiva ha ido empeorando cada vez más, extremándose,
yo creo que es difícil desde los ecologismos pues de más larga trayectoria, ¿no? Pienso, yo particularmente, pues hablo desde Ecologistas en Acción y en otros contextos de trabajo, pero particularmente, bueno, la organización en la que milito de verdad, pues es Ecologistas en Acción. Los ecologismos de trayectoria más larga, que se va recorriendo pues un poco en este libro, es difícil no interpretar pues una situación como la actual en términos también de cierta derrota. Asumir una derrota no quiere decir dejar de pelear, ni significa tampoco derrotismo en el sentido de tirar la toalla, pero basta con pensar, por ejemplo, pues en ese arco que va desde, podríamos partir, ¿no?, de un libro pues justificadamente célebre, como es el de Rachel Carson, ¿no?, de Primavera Silenciosa, ¿no?, en el año 1962, y pensar en el arco que va, ¿no?, desde aquella advertencia bien fundamentada, ¿no?, de Carson sobre una primavera que podía enmudecer a medida que fueran desapareciendo los insectos y los pájaros por el uso de biocidas, ¿no?, y la toxificación de la biosfera. El arco que va desde ese momento a las protestas muy recientes, ¿no?, de estos últimos meses de los agricultores europeos, una de cuyas reivindicaciones pues tiene que ver precisamente con el poder seguir usando plaguicidas sin demasiadas trabas, ¿no? Por supuesto que es una protesta que tiene también pues muchas dimensiones. Hay ahí, eso sería una manifestación también de una situación de trampa, ¿no?, una concreción de esas trampas del progreso que estaba evocando antes María, pero el fijarnos en esos dos momentos, ¿no?, en 1962 y Rachel Carson, junto con 2023-2024 y esta agricultura industrial, ¿no?, que sigue pareciendo a mucha gente pues como el único horizonte posible, nos habla, ¿no?, de esa derrota pues de los ecologismos. Derrota, insisto, no quiere decir que el camino pues haya sido erróneo. O sea, sin duda hemos cometido errores, algunos de ellos lo que yo considero que han sido ciertos errores en momentos clave, pues los intento analizar en este libro, pero uno puede ser derrotado no solo porque cometa errores y porque algo habremos hecho mal, como nos decimos en muchas ocasiones, ¿no?, en momentos de cierto desánimo, no solo porque hagamos de vez en cuando cosas malas. Yo creo que en esa trayectoria que puede revisarse de los ecologismos, pues primarían más los aciertos que los errores, sin duda, pero a pesar de todo, pues podemos topar con un poder masivo frente al cual nuestras fuerzas resulten insuficientes, ¿no? Entonces, bueno, toca asumirlo, ¿no? Y nos preguntamos, porque la situación ha ido objetivamente empeorando cada vez más, porque hemos tenido pues un 2023 con unos extremos, ¿no?, en el desarrollo de la emergencia climática que hace pensar pues a muchos investigadores e investigadoras que quizá ya sí que estemos en ese paso, ¿no?, a un régimen climático del todo diferente, ¿no? Se están disparando distintos indicadores y ahí nos preguntamos pues cómo orientarnos, ¿no?, de qué manera seguir adelante, aunque las condiciones pues sean difíciles, ¿no? Y lo son. Por un lado, pues sabemos que en muchos sentidos llegamos tarde, ¿no? Ahí está también la reflexión sobre ese decenio clave que fue el decenio de 1970 y la mala salida, ¿no?, a las luchas de entonces, pues en el encauzarse muchas sociedades hacia estas variantes neoliberales de capitalismo que siguen
hoy imperando, ¿no? Llegamos tarde, nuestras sociedades en general, ¿no?, salvo pequeños sectores, siguen situándose en una trayectoria pues que abriga ilusiones de continuidad, ¿no? Intentamos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, o concebimos las transiciones ecológicas, las transiciones ecosociales, como si fueran pequeñas inflexiones, ¿no?, en el rumbo que hemos seguido hasta ahora, ¿no? Ahí está pues ese, yo creo, doble reduccionismo con el cual abordamos la cuestión de las transiciones. Por un lado, reduciendo transición ecosocial, ¿no?, que tendría que ser pues en realidad un cambio sistémico, ¿no?, aunque apenas nos atrevemos a encararlo así. Una transición ecosocial que, por ejemplo, pues no puede, volviendo otra vez, ¿no?, a la cuestión agropecuaria y las protestas de los agricultores, pues que no podemos concebir sin una transición muy profunda desde la agricultura industrial que hoy prevalece hacia la agroecología, distintas formas de agroecología, y eso sigue siendo pues una perspectiva súper minoritaria, ¿no?, en nuestras sociedades. Y esa es solo una dimensión. Una transición ecosocial en serio pues implicaría cambios económicos, sociopolíticos, culturales muy de fondo. En cambio, las pensamos pues como cambios incrementales, ¿no?, en una trayectoria insostenible, ¿no? Y tenemos entonces una primera reducción pues de esa transición ecosocial, que tendría que tener muchas dimensiones, solo a una transición energética, ¿no?, como si todo fuera resoluble por un cambio en la matriz energética con la que funcionan las sociedades industriales, y luego opera una segunda reducción que la transición energética a su vez la concibe solo como añadir algo más, añadir electricidad procedente de fuentes renovables a esa matriz energética, ¿no? Y con eso pues estamos engañándonos, básicamente estamos engañándonos, ¿no? No aceptamos, entonces pretendemos realizar esas transiciones sin un cambio sistémico, en el marco de un capitalismo verde que parece para mucha gente, pues de quienes piensan que hace falta esa transición, como el único horizonte posible. No aceptamos en general que el norte global tiene que decrecer, y que eso significa también pues merma de los niveles de vida en términos cuantitativos. Eso no quiere decir merma de la calidad de vida o pérdida de las perspectivas de vida buena, pero ahí también estamos a menudo atrapados en la dificultad grande de ver que solo podríamos apreciar como un cambio a mejor, un cambio decrecentista a mejor, solo podríamos apreciarlo desde un conjunto de valores que son prácticamente antagónicos con los que hoy prevalecen, ¿no? Yo eso a veces lo formulo diciendo que el después tendría que ser capaz de ayudar al antes, ¿no? Tendríamos como que estar ya contando, al menos en parte, con esos valores del después, para poder apreciar como deseable esa transición, ¿no? Y esa es una dificultad pues muy grande, ¿no? No tenemos hoy tampoco, decimos, un cambio sistémico, y para eso pues nos haría falta un sujeto revolucionario, y no tenemos pues un sujeto revolucionario verde, aunque intentamos, ponemos en marcha procesos hacia eso, es difícil pensar que en tiempo y forma pues vamos a
lograr construir ese sujeto revolucionario, y estamos además en un momento en que nuestras sociedades, que llevan desplazándose hacia la derecha desde los años 80, o sea, ya durante 40 años, ¿no? También lo decimos a menudo, ¿no? Si comparamos lo que eran simplemente los programas de la democracia cristiana europea en los años 1950, pues son ahora extrema izquierda, ¿no? Serían pues como en fin, los percibiría la mayoría social, y sobre todo esa opinión publicada, ¿no? como programas de extrema izquierda. Nuestras sociedades se siguen desplazando hacia la derecha, y eso también nos plantea a los ecologismos una situación quizá nueva. Lo pensaba estos últimos días, ¿no? En un debate que teníamos ayer por la mañana en la Universidad Complutense, en la Facultad de Políticas y Sociología, recordaba un joven compañero, doctorando también, como María, de Ecologistas en Acción, recordaba el hecho de que, sí, demoscópicamente, ¿no? Nuestras sociedades dicen que valoran como creíbles, ¿no? A los ecologistas y a los científicos por delante de muchos otros actores sociales, ¿no? Incluyendo a los políticos, incluyendo a las empresas, ¿no? Los ecologistas y científicos somos más creíbles, ¿no? Pero uno se pregunta si eso también va a mantenerse, o cómo puede mantenerse en una situación en la que están cambiando tan rápidamente en los últimos años las condiciones de verdad social, digamos, ¿no? Con todo este empuje tecnológico, ¿no? A través de Internet, las llamadas redes sociales, ahora las inteligencias artificiales generativas, que nos conducen a una situación en la cual cada vez pues es más difícil que las verdades sean verdad, si lo queremos decir de esta manera, ¿no? También eso yo creo que nos va a plantear problemas nuevos a los ecologismos. No nos zafamos, por otra parte, de la tecnolatría, la creencia irracional, ¿no? En que va a haber grandes avances técnicos que nos sacarán las castañas del fuego, a pesar de ese empeoramiento de las condiciones de vida, sigue siendo fuerte, ¿no? Y luego los niveles de fragmentación social y el nihilismo de fondo, yo creo, de nuestras sociedades, pues siguen siendo muy altos. Todo esto son grandes dificultades, ¿no? en un momento histórico decisivo, y ahí es donde nos toca, pues, pensar en común, pensar echando mano de los mejores recursos, los hilos valiosos que podemos recuperar de nuestro pasado. Eso es una parte también de lo que se intenta en este libro, ¿no? Con cierto ejercicio de memoria, ¿no? Porque incluso posiciones que no han podido prevalecer históricamente pueden quizá tener buenas respuestas para situaciones actuales. Entonces nos importa intentar discriminar pues entre lo todavía vivo, ¿no? de ese pasado reciente, ver también cuáles pueden haber sido pues momentos de confusión o caminos equivocados, ¿no? María recordaba 3 de ellos que yo sí que argumento un poco en el libro, ¿no? Que fueron que podemos considerar problemáticos, ¿no? El no haber el haber desechado pues de manera poco reflexiva, yo creo, las aportaciones de eso que llamamos a veces ecología profunda o ecologismo profundo, ¿no? La deep ecology esta de los anglosajones, pero no solo de los anglosajones. De hecho, el filósofo pues más interesante para eso pues era un noruego, Arne Næss, ¿no? Da
de esa corriente que sí que cuestionó con más intensidad y profundidad en muchos casos el antropocentrismo que sigue dominando nuestra cultura, pues de aquella corriente podemos recuperar y seguir desarrollando algunos aspectos. Luego está también el no haber logrado asimilar a fondo, yo creo, pues algunas de las cosas que los economistas ecológicos, ¿no?, como Georgescu Roegen plantearon, ¿no?, en los años 60-70, ¿no?, la bioeconomía de Georgescu Roegen. Y luego finalmente sí, el habernos en esos años de dominio neoliberal creciente, ¿no?, a partir de los 80, pues el habernos dejado extraviar demasiado, ¿no?, en esos caminos de desarrollo sostenible, ¿no?, de capitalismo verde. Cedimos, es mi impresión, ¿no?, que aunque eso se puede también pues ir viendo caso por caso, si queréis, momento por momento, pero se cedió demasiado ante ese empuje que buscaba reformular pues las cuestiones de fondo y la necesidad de una transformación sistémica en términos también de esos pequeños cambios incrementales, ¿no? Ese paradigma del desarrollo sostenible nos ha equivocado mucho. Y ahí es donde estamos, donde nos toca hacer ese ejercicio, ¿no?, de rescatar buenas orientaciones que quizá no han tenido suficiente desarrollo, de lograr o avanzar, ¿no?, en una articulación nueva, pues de distintos sujetos sociales y movimientos sociales que tienen que partir, ¿no?, de un escenario de fragmentación social y de un tipo de predominio de un tipo de subjetividades que nos llevan por muy mal camino, y orientarnos mejor en la medida en que podamos hacerlo, ¿no? Y ahí está también pues todo ese análisis detallado que dedica Adrián Almazán, ¿no?, otro joven amigo y colaborador, por ejemplo, al movimiento de Les Soulèvements de la Terre, ¿no?, los levantamientos, las sublevaciones de la tierra, que es de las cosas pues más interesantes, ¿no?, que tenemos en el panorama europeo en estos tiempos recientes, ¿no? Bueno, nos corresponde intentar estar a la altura de la hora, aunque esta hora sea difícil. Y yo casi con esto pues daría paso al coloquio, al diálogo que podemos ya realizar entre todos, entre todas. Si os parece, estamos grabando la sesión, entonces hablar con el micro para que se grabe. ¿Se me escucha, verdad? ¿Se me escucha? Vale. Bueno, gracias a María y a ti, Jorge, por la presentación y por haber escrito el libro, por haber compartido tus conocimientos con nosotros. A lo largo tanto de la presentación como de la intervención tuya, Jorge, se ha citado, creo, directa o indirectamente en este caso, a Bruno Latour, que es uno de los autores que tú mencionas. Bueno, no he leído el libro todavía entero, me faltan unas 70 y tantas páginas, pero creo que mencionas, por lo menos de momento en lo que yo he leído, una vez, ¿no? Por ejemplo, decías tú, Jorge, que hablabas de regímenes climáticos, corrígeme si me equivoco, ¿no?, pero creo que la expresión le corresponde a él, no sé si fue él quien lo dio a conocer. Y también en algún momento has dicho cómo orientarnos, ¿no?, que me recuerda al título de uno de sus libros, ¿no?, el de Dónde aterrizar, cómo orientarnos en política, creo que era. Y María decía que al final del libro, que yo no he leído, hay una cita tuya en la cual vienes a decir: somos la naturaleza que, en fin, que se queja, que creo que también corresponde a una cita de Latour. Sin embargo, a mí me parece, por lo que escribiste,
bueno, yo he leído algo de Latour, no recuerdo ahora dónde estaría, pero por lo que escribiste en Simbioética. Bueno, puedo estar equivocado, tiro un poco de memoria. Sin embargo, me da la sensación, no sé si con justicia o no, de que a Bruno Latour existe quizá un sector del ecologismo que quizá podría estar intentando cancelarle. No lo sé. Quizá podría estar haciéndolo porque no encaja dentro de... Porque él en varios de sus libros, por ejemplo en Nunca hemos sido modernos, pues no apuesta por una corriente ecomarxista. También en el Manifiesto Ecológico Político pues lo deja claro, ¿no? Bueno, sabemos que desde que tuvo ya en sus enfrentamientos con Bourdieu, ¿no?, con el sociólogo, pues parecería que no encajaría, ¿no?, dentro de lo que podríamos llamar un ecosocialismo, ¿no?, que renuncia a tomar partido por una resolución de nuestros problemas a través de un ecomarxismo o un ecosocialismo, ¿no? Pero bueno, no sé si sería hasta cierto punto legítimo lo que él propone. Entonces, quizá me gustaría saber cuáles serían los límites de la clase ecológica orgullosa y consciente que propone Bruno Latour en su movimiento, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que Tanuro pues lo ha criticado esa construcción, no solo él. En Viento Sur creo que se han publicado cosas en este sentido, en este respecto. Se le ha criticado, ¿no?, a Bruno Latour en este sentido, ¿no?, de que tú mismo creo que lo haces en tu libro, ¿no?, que con su pensamiento se nos pueden abrir las puertas, creo que decías, de los museos de arte moderno, pero poco más. Y por otro lado, ¿en dónde aterrizar Bruno Latour lleva a cabo un ejercicio de elaborar, de trazar un marco de coordenadas de lo que sería nuestro presente, ¿no? Efectúa en primer lugar un eje de coordenadas entre un tradicionalismo escéptico, yo lo interpreto así, que quedaría hacia el sur, hacia el norte un positivismo universalista, luego un posicionamiento sin suelo, creo que él lo llama, ¿no?, el trampismo, y luego en el lado opuesto, ¿no?, de estas dos direcciones alternativas de este eje, trazaría o situaría él quizá, digo yo, lo que después ha llamado esa clase orgullosa y consciente, esa clase ecológica, porque él no dice ecologista, dice una clase ecológica, lo cual es impreciso, ¿no? Y dentro de este marco de coordenadas, ¿dónde podríamos situar, si te parece bien? A lo mejor te parece erróneo, no te parece... Por lo que te vengo siguiendo, creo que haces justicia a la labor de este gran antropólogo, que a mí me lo parece, ¿no? Es decir, que le tienes en cuenta. Creo que le sabes juzgar coherentemente, sin cancelarle para nada. Quiero decir que tú le estés para nada, ¿no?, intentando cancelar. Pero me parece que hay ciertos sectores que quizás sí, ¿no? Entonces, si te parece bien este marco que él elabora, ¿dónde quedaría dentro de este marco el ecosocialismo? Sería mi segunda pregunta. Gracias. Es uno de los lemas que han acompañado estas luchas recientes en estos últimos años, ¿no? Ha estado en pancartas, ¿no?, en lugares así pues muy significativos, ¿no?, de estas luchas ecologistas recientes en Francia, por ejemplo, ¿no? Con Latour, yo diría, aunque él presenta su propia trayectoria de pensamiento como si fuera pues un desarrollo así constante, lógico, a lo largo del tiempo, yo creo que hay un giro, ¿no?, en su trabajo. No me atrevería a afirmarlo con demasiada rotundidad, porque yo tampoco lo he seguido tan de cerca a lo largo de los años, ¿no? Pero me da la impresión de que como le ha pasado a otra gente, no solamente a Latour, es muy... a veces se sorprende uno de lo
lo tardío en realidad que es una toma de conciencia ecológica, ¿no? en grandes intelectuales, en grandes pensadores y en general a través de la cuestión climática, ¿no? en tiempos relativamente recientes. A mí me parece que a él le ha pasado algo parecido, ¿no? En cierto momento se encuentra con este fenómeno enorme y que eso le lleva a repensar algunas cosas y es también lo que me ha interesado más es el desarrollo de la reflexión gaiana, digamos, de Latour, ¿no? O sea, creo que por ahí ha avanzado por un territorio importante, ¿no? Que yo también, pues por mi cuenta y junto con otros compañeros y compañeras, pues también hemos intentado impulsar en estos últimos años, ¿no? Desde la percepción de que nos hace falta no solamente desarrollar pues el tipo de crítica de la economía política y de la ecología política que los ecosocialismos desde los años 70 en adelante han llevado a cabo muy bien, sino que nos hace falta quizá pues cuestionar más allá en un movimiento un poco más profundo, cuestionar también la concepción del mundo dominante y que en ese cuestionamiento la hipótesis Gaia, luego teoría Gaia, es bastante central, ¿no? Entonces yo por ahí es sobre todo por donde he encontrado un Latour muy fecundo en este último Latour. Eso se puede sintetizar también pues, en el lema suyo de los últimos años de volver a ser terrestres, ¿no? Tiene algo de eso. Está el trabajo que ha hecho cerca de Isabel Stengers, ¿no? sobre Gaia y la irrupción de Gaia, como dice Stengers. Y luego, en cambio, pues a mí no me ha interesado tanto la ontología posmoderna más o menos de Latour anterior, ¿no? Y bueno, pues por ahí irían las cosas, ¿no? Yo creo que Dónde aterrizar es un libro muy útil, ¿no? que presenta, ¿no? que sí que nos permite avanzar, y en cambio pues esto del manifiesto ecológico con la nueva clase ecológica y tal, ese análisis a mí me parece mucho menos sólido y no tan valioso, ¿no? A la hora de orientarnos ahora, ¿no? Diría. No, del lado de ese... o sea, necesitamos un ecosocialismo, es también lo que he intentado desarrollar en estos últimos años, un ecosocialismo decrecentista, ¿no? Yo lo llamo ecosocialismo descalzo y que consiga pues una articulación convincente con los otros movimientos y componentes de los ecologismos y también de otros movimientos sociales que tienen que ser al menos, diría yo, ecofeminismos y luego también pues esa mirada desde el sur y desde los pueblos originarios que los ecosocialismos, digamos, han considerado siempre como aliados, pero sin llegar a asumir de verdad pues, las implicaciones más de concepción del mundo que pueden derivarse también, ¿no? de estos aliados ya desde antiguo, ¿no? Más o menos por ahí iría. Sí. Vale, pues voy yo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, María y Jorge, y enhorabuena por el libro. Te quería lanzar dos preguntas, Jorge. La primera es, bueno, dado que en tu caso, pues la historia del ecologismo
en España, en buena medida, creo que corre en paralelo, ¿no?, a tu vida. Has sido protagonista, ¿no?, de algunos de los jalones de esa historia, pero bueno, cuando uno hace un libro, ¿no?, con esta perspectiva histórica, pues siempre descubre cosas nuevas, hay una labor de documentación. Y te quería preguntar si en la elaboración de este libro has hallado algo que quizás pues, no tenías presente, ¿no?, en tu propia concepción de este de curso histórico, ¿no?, del ecologismo en España. Y luego te quería preguntar por Boneul y Fresoz, que son dos autores, ¿no?, que tienen, creo, una presencia importante en el libro, pues también por cuál es, desde tu punto de vista, su aportación para pues esas ventajas, ¿no?, parafraseando a Nietzsche, de la historia para la vida. Con respecto a lo primero, algo que, bueno, que más bien falta un poco en el libro, ¿no?, me lo ha hecho notar, por ejemplo, Adrián. Tuvimos ya un par de presentaciones en el País Vasco, y él decía, aquí, bueno, falta una consideración así, pues, más justa de lo que fueron sobre todo la contracultura de los años 70, ¿no? O sea, la parte en la que esa contracultura de los 70 formó también, pues, desarrolló, ¿no?, una corriente ecologista. Y es verdad, eso se podía haber tratado mejor. También sucede que, como mencionaba antes María, no estoy intentando hacer, pues, una historia de los ecologismos en nuestro país y en ese marco europeo más amplio, ¿no?, sino más bien señalar pues un itinerario posible, y lo que para ese itinerario pues puede resultar más fecundo, ¿no? Pero bueno, o sea, es cierto que eso en concreto, ¿no?, esos momentos de efervescencia contracultural con un componente comunitario fuerte, con bueno, el recoger, ¿no?, toda la riqueza que viene de los movimientos juveniles de los 60, pues no está lo bastante presente, ¿no? Y aquí tuvo una concreción también, pues, en colectivos, en revistas como Alfalfa, en fin, claro, mi propia trayectoria, o sea, ha sido un poco otra, y yo por eso, en cierta manera, privilegio, más que privilegiar, bueno, llamo la atención sobre lo valioso de las aportaciones, pues, de esa línea de ecomarxismo, ecosocialismo, pues que aquí representaron sobre todo Manuel Sacristán y todo su grupo de amigos y colaboradores, ¿no? Pero sobre todo eso, si hay que añadir algo en una posible futura segunda edición, serían un apartado sobre ello, ¿no? Y sobre estos dos autores franceses, ¿no?, a uno de los cuales, ¿no?, a Fresoz, lo tendremos por aquí dentro de poco, en mayo, va a hacer una visita, y vamos, yo espero con interés el coloquio, al menos va a haber un coloquio del que tengo noticia, quizá alguno más. Desarrollan, sobre todo Fresoz, una visión muy minuciosa y que sí que yo creo que nos fuerza a reconsiderar, o nos invita a reconsiderar un poco la cuestión de las transiciones energéticas, ¿no? Dicho así, en forma de consigna, lo que está señalando este investigador francés es que, en rigor, pues no ha habido hasta ahora transiciones energéticas. Sí, por transiciones energéticas entendemos, ¿no?, como se suele hacer,
un cambio real de la matriz energética, en la cual, según esa historia convencional de las transiciones, pues teníamos primero ese mundo de leña y biomasa, y entonces llega el carbón y sustituye a la leña y la biomasa, y luego llega el petróleo y sustituye al carbón, y ahora nos tocaría sustituir al petróleo y el gas por las renovables, ¿no? Lo que muestra así, pues, con acribia, con detalle, Fresov, es que lo que en estas naciones industriales, ¿no?, a lo largo de los últimos 2 siglos, lo que hemos ido haciendo ha sido añadir unas fuentes y vectores energéticos sobre otros, en un proceso acumulativo, ¿no? De manera que hacia 1900 pues se está efectivamente empleando muchísimo carbón, pero también más leña, más leña y biomasa que un siglo antes, ¿no? Y que si nos situamos en 1950, 1960, pues estamos empleando cantidades masivas de petróleo, efectivamente, pero cantidades también crecientes de carbón, ¿no? O sea, tenemos un proceso aditivo, y en ese sentido, ¿no?, a modo de consigna, pues no ha habido todavía una transición energética real, ¿no? Eso, claro, nos complica también la vida, porque nos hace ver que la transición energética, la descarbonización que necesitaríamos ahora, pues es más complicada de lo que parece, ¿no? Y luego, en todo ese trabajo que han hecho los dos, Bonnell y Fresov, sobre el antropoceno, también otro aspecto muy interesante que yo recojo en el texto en alguna ocasión, es el constatar cómo en este pasado de las sociedades industriales, aunque tendemos a pensar que hemos ido tomando caminos equivocados, pues por ignorancia, porque no teníamos conocimiento suficiente pues para saber que nos íbamos a meter por una trampa por ahí, ha habido, sin embargo, también muchas voces de advertencia muy tempranas, a las que fueron, si queremos emplear el verbo de moda, que fueron canceladas con éxito en su momento, ¿no?, en los siglos XIX y XX, ¿no? Y también entonces esa historia un poco oculta, yo creo que es también valiosa para pensar desde ahora. Bueno, gracias María y Jorge por esta presentación, y enhorabuena por este libro que todavía no he tenido la ocasión de leer, pero que lo haré lo antes posible. Entonces, quizá de manera demasiado ansiosa, Jorge, te voy a preguntar por la letra pequeña, en el sentido literal, porque es la única que no veo del título del libro desde aquí, y que son pues estas dos ideas de futuro, siempre que pues quieras hablarnos de ellas sin desvelar el final del libro, ¿no? Pero bueno, estas dos ideas que imagino que nacen de este análisis del pasado y presente de los ecologismos, y si pues nos quieres reseñar o señalar algo de estas dos ideas, de lo que nos espera, o de cómo ves cuáles son los focos en los que crees que el camino del ecologismo tendría que poner el ojo, ¿no? Gracias. Pues diría, así en muy pocas palabras, asumiendo, ¿no?, esos, pues a la vez, ¿no?, esa cierta derrota de los ecologismos de más larga trayectoria y la aparición, ¿no?, de nuevas organizaciones que están haciendo lo que pueden, desarrollando, por ejemplo, pues con fuerza herramientas de desobediencia civil, y situándonos en ese momento, siendo conscientes de el escaso tiempo que nos queda, ¿no? Estábamos
nos queda, digamos, para evitar pues, escenarios muy indeseables, ¿no? Nos reunimos el sábado pasado bajo este lema del "el tiempo se agota", en varias acciones en el Museo Reina Sofía y sus alrededores. Diría que nos toca radicalizar en cierta forma posiciones, ¿no? O sea, deshacernos de las ilusiones que tienen que ver con posibilidades de capitalismo verde, entonces ser más consecuentes en la defensa de posiciones ecosocialistas, ecofeministas, de ruptura, ¿no? En cierta forma se está reduciendo también, como la situación se endurece, pues está reduciéndose también el espacio para posiciones pues de centrismo, si se quiere, pues de buscar más caminos en alianza con distintos poderes en nuestras sociedades, cierta radicalización de posiciones y al mismo tiempo buscando no despegarnos demasiado de la construcción social que necesitamos, que no puede ser de entrada, lo sabemos, pues de mayorías, pero donde sí que necesitamos minorías pues más amplias y consistentes de lo que ahora podemos lograr, ¿no? Iría por ahí, y en ese sentido sí que me parece muy digna de estudio pues esos desarrollos en Francia que les Soulèvements de la Terre han ido construyendo, ¿no? Con alianzas entre distintos sectores rurales, urbanos, sindicales, ecologistas, articuladas de mejor manera de lo que nosotros hasta ahora pues hemos ido logrando, creo, ¿no? Yo creo que eso sí que marca pues una vía de futuro. Por ahí van un poquito las sugerencias, ¿no? del libro. Si nadie más se anima, tenía una pregunta que hacerte, Jorge, que tenía que ver con este epígrafe, ¿no? de ecofeminismos, y que han salido varias veces en la conversación, bueno, ¿no? donde recuperas un poco esta idea de la década de los 70 también, ¿no? Aportes que hacen intelectuales marxistas ecosociales, dices, como Manuel Sacristán, que abogan por la feminización del sujeto revolucionario, ¿no? Bueno, como me preguntaba, ¿no? Que tenía ganas de escucharte qué piensas tú cuando ellos hablan de feminización, y también como que de alguna manera para mí aparecía una conexión muy sugerente con una cita que recuperas de André Gorz al principio del libro, en la página 41, que voy a leer como un trocito muy corto que dice... lo cojo desde aquí. Dice André Gorz, dice: y por cultura de la vida cotidiana entiendo el conjunto de conocimientos intuitivos, saberes vernáculos, en el sentido que Ivan Illich da a este término, hábitos, normas y comportamientos autoevidentes gracias a los cuales los individuos pueden interpretar, comprender y asumir su inserción en el mundo que les rodea. La naturaleza, y Gorz utiliza ahí comillas, que el movimiento exige proteger, no es la naturaleza de los naturalistas o de la ecología científica. Es básicamente el entorno que parece natural, comillas de nuevo, porque sus estructuras y su funcionamiento son accesibles a la comprensión intuitiva, porque corresponde a una necesidad de desarrollo de las facultades sensoriales y motrices, porque su conformación familiar permite a los individuos orientarse, interactuar, comunicarse espontáneamente en virtud de aptitudes que nunca han tenido que enseñarse formalmente. Como un poco la pregunta tenía que ver, ¿no? Pues bueno, cómo de alguna manera tú que eres muy buen conocedor también del trabajo de Sacristán, entiendes que podía darse esa feminización, ¿a qué se refieren exactamente con feminización? Y también
¿qué tipo de relación crees que existe, ¿no?, entre, de alguna manera, esta nueva incorporación generacional que ha habido al movimiento ecologista, pero también a los feminismos, ¿no?, que sería como otra de las grandes luchas sociales que están disfrutando, podríamos decir, por lo menos como de una atención pública muy distinta en las últimas décadas? Entonces, nada, un poco la preguntaría por ahí. Bueno, en lo que estaban pensando, yo creo, Sacristán o Harris, cuando en los 70 hablaban de feminización del sujeto revolucionario, era con un desplazamiento de los movimientos obreros articulados sobre la producción y la producción industrial, de tal manera que los trabajos reproductivos tuvieran tanto peso en la configuración, ¿no?, de esa subjetividad, más allá del trabajo asalariado productivo, todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida se articulase desde la base de otra manera, ¿no? Y iba, me parece, sobre todo por ahí, ¿no? Y bueno, sigue siendo pues una sugerencia importante. Y luego lo que tenemos también por el lado de los ecofeminismos es sobre todo de los ecofeminismos de subsistencia, tipo María Mies, y de los ecofeminismos desde el sur, pues tenemos también un cuestionamiento más serio de la concepción del mundo mecanicista, antropocéntrica, en la cual ha estado con la cual ha estado vinculada pues una parte de los movimientos obreros históricos también, ¿no? O sea, por ahí también habría, yo creo, un terreno interesante. Bueno, pues igual, no sé si queréis dejar algún minuto más de reflexión por si aparece alguna pregunta más. Si no, quizá podemos cerrar aquí hoy, ¿no? Y nada, pues reiteraros las gracias por vuestra asistencia y la atención, también igual, ¿no?, de nuevo al espacio, a la editorial, a la librería y, bueno, en general también sobre todo a Jorge, ¿no?, por continuar con tanto empeño con lo que hace. Muchas gracias.